más. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Del versículo 5 vamos a dar lectura. Romanos capítulo 15, versículo 5. Voy a dar lectura, luego ustedes. Dice así la palabra de Dios: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. Una vez más, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Aleluya. Oremos, Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor, que tú estás con nosotros, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Solamente tú eres el que hace la obra, Señor. Usa mi vida, Señor, que no sea yo, seas tú, Señor, obras en grande manera, Padre. Obra, Señor, porque tu palabra dice, Padre, sin mí nada puedes hacer, dice tu palabra, Señor. En este momento en tus manos se la encomiendo cada uno, tus hijos que están aquí, que haz la obra, Padre. Haz la obra en nuestras vidas, Señor. Tú eres el único que puede hacer la obra, Señor. Gloria sea tu nombre, Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias porque tú estás con nosotros en esta tarde, Señor. Tú lo bendiga a tus hijos, Señor. Guárdalos y cuídalos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Vamos a meditar sobre este hermosa palabra, hermoso texto que acabamos de lectura. Mi tema es una interrogación. Es una interrogación sobre este hermoso versículo. Porque muchas veces podemos sentir un dolor o pena o gozo. Tres cosas. Por eso mi tema se titula ¿cómo lo sabes si el sentir es de Dios? ¿Cómo lo sabes si el sentir es de Dios? Es una interrogación. ¿Cómo lo sabes si el sentir es de Dios? Apóstol Pablo escribió esta carta a los hermanos en aquel tiempo, más o menos en el tiempo de 60 o 63 después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo o de la ascensión del Señor Jesús. Apóstol Pablo escribió esta carta a los hermanos en ese tiempo acerca de lo que él habla aquí. Apóstol Pablo escribió esta carta por una razón. Por una razón.
Dice aquí, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Amén. Apóstol Pablo escribió esta carta porque hay dos maneras de sentir. Una manera de la carne y otra manera espiritual. Aquí nos hace ver, apóstol Pablo, lo que es el sentir espiritual. Lo que es el sentir espiritual es para edificación. Es para edificación. Y hay otro sentir, es para mal. Por eso mi tema se titula ¿Cómo sabes si el sentir es de Dios? Amén. Si es para edificación, pues es de Dios, ¿verdad? Si es para mal, porque también se siente lo de la carne y lo de lo espiritual. Entonces, apóstol Pablo hace ver la gente que tenga ese sentir que tuvo el Señor. Ese sentir que tuvo el Señor es muy hermoso. Nos hace ver en la carta de los Filipenses, capítulo 1, 7 y también 2, 5. Ahí en esos dos capítulos encontramos el sentir. El sentir es lo que es de Dios para edificación y lo que es de la carne no es. Como dice, o lo leo ustedes para que no duerman. Amén. Amén. Aquí nos hace ver apóstol Pablo, aquí hace ver apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, donde leímos son los hermanos de Roma. En aquel tiempo los hermanos tuvieron que someter lo de Jesús, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Al mismo dice Cristo Jesús. Apóstol Pablo, él hace ver a los hermanos lo que sintió Jesucristo. Lo que sintió Jesucristo por la humanidad es el amor. Eso es lo que sintió el Señor Jesucristo. Lo que sintió Jesucristo es serse más humilde, para que Él no sintiera grande entre la gente en aquel tiempo. Se hizo humilde, así dice el Padre, no es que porque, sino que se hizo humilde en el sentido humano. En el sentido humano, porque en aquel tiempo había hombres importantes, hombres grandes en ese tiempo. Nada menos Pablo, Herodes, Caifás, Anás, todos eran hombres importantes en aquel tiempo. Pilato. Lo que hizo el Señor Jesús es serse más humilde de ellos. Los reyes en aquel tiempo, ellos se vestían de lujo. Ellos se vestían hasta con corona. Entonces,
pues esas son gente grande, ¿verdad? Pero lo que hizo el Señor es sentirse menos que ellos. Sin embargo, lo sabemos, Él es superior, Él es bueno y Él es maravilloso. Pero sin embargo, Él es el dueño del universo. Dice que se hizo humilde. ¿Por qué razón apóstol Pablo hace ver los hermanos? Quizás habían orgullosos, vanidosos entre los hermanos en aquel tiempo. Yo sé, y yo soy otro, yo yo el otro. Podrías decir así. Y entonces apóstol Pablo tuvo ese sentir como el Señor Jesucristo. Tuvo ese sentir de que ellos tengan misma, como dice aquí en Romanos, donde tenemos la base. Donde tenemos la base, nos dice, voy a leer, dijimos 5. En el versículo 6, ¿qué dice? No, capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 6. Amén. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios. Amén. Aquí donde nos dicen que debemos glorificar a Dios. Donde hay sentir, cuando tú sientes la presencia de Dios, ¿qué debes hacer? Glorificar a Dios. Cuando sientes ese gozo en tu corazón, glorificar a Dios. Quizás todos decían gloria a Dios, todos juntos, cuando ellos entendieron el sentir que es de Dios. Cuando nosotros hablamos una palabra, que Jesús es el Salvador, ¿qué debemos decir? ¿Cuántos dijeron ahorita? Aquí dice unánimes, amén, unánimes, gloria a Dios, ¿verdad? Todos decían gloria a Dios cuando oían que Jesús es el único Salvador. Eso es lo que dice aquí, no dice el hermano pastor, no dice el hermano Efraín, el hermano Alejandro, no, dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es eficaz y es viva y es importante en nuestra vida espiritual. Todos sentimos una sola cosa, amén. Una sola voz, dice aquí apóstol Pablo, para que unánimes glorifiquen a Dios, Jesucristo. Ese sentir, todos debemos tener ese sentir. Como iglesia pentecostés en aquel tiempo, la iglesia de Roma, la iglesia de Filipos, eran humanos igual como usted. También eran gente mala, habían también gente que no glorificaban a Dios. Antes de conocer el Evangelio, aquí dice apóstol Pablo, para que ustedes reconozcan qué es lo que hemos encontrado en el Evangelio. La paciencia, la consolación. Os dé entre vosotros un mismo sentir. Amén. La paciencia y la consolación. Todo lo que hizo Dios con nosotros. Tuvo paciencia. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Amén. Es lo que la palabra nos enseña. Aquí está enseñando apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Si nosotros sentimos fuerte, es soportar a los que son débiles. Amén. Pero lo que hay en la iglesia,
de Roma en aquel tiempo, quizás se señalan, quizás dice, ese me cae gordo, ese no, lo odio. A personas, hay iglesias, aquí creo que no hay, pero hay iglesias donde hay eso, se odian, no se aman, no hay amor, no hay paciencia. Eso es lo que el enemigo quiere. Una iglesia que haya odio, rencor, envidia, orgullo, vanidades. Es lo que el enemigo quiere. Pero Dios quiere que tengamos un mismo sentir como el Señor Jesucristo. El Señor dice aquí, la misma palabra de Dios nos enseña aquí en Romanos capítulo 15. Dice aquí en el versículo 3, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios y los que te vituperan cayeron sobre mí, dice el Señor Jesucristo. Dice que así dijo el Señor aún al apóstol Pablo. De los que son vituperados son los que tienen paciencia, tienen amor, y los que no son los que vituperan. Los que no tienen amor, porque la palabra sentir es algo importante. El sentir no es padecer. Y el que ha tenido experiencia de padecer, consuela. Amén. El que tiene experiencia de padecer, consuela. Y el que no tiene experiencia de padecer o de sufrir, no consuela. El Señor Jesús, como sufrió, Él tiene compasión de nosotros. Como Él sufrió, Él tiene compasión de nosotros. No es, como que se oye un poco diferente. Él sufrió tu experiencia de ser vituperado. Él fue vituperado. Los fariseos y los saduceos eran los enemigos de Jesucristo. Eran ellos. Ellos buscaban a los pies. Ellos buscaban qué errores tenía sus discípulos y Él. Y cualquier cosa lo levantaban falsos o levantaron falsos contra Él. Y Él sufrió. Pero el Señor no sintió nada de eso. Él glorificaba a Dios. Cuando usted es vituperado, cuando alguien te critican, que habla mal de ti, glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Que no te desanima, que no te destruye. Porque no vaya a pensar que no hay, sí hay. Por eso el apóstol Pablo dice estas palabras: que hay ese sentir entre vosotros por el evangelio. Hay muchas personas que se desaniman cuando critican o lo vitupieran. Se enoja mejor y se va mejor, ya no viene al culto. Pero dice el Señor, dice la palabra de Dios, apóstol Pablo, que debemos tener paciencia. Si tú quieres ser un discípulo, un cristiano del Señor Jesucristo, un seguidor de Jesucristo, debes tener paciencia. Debes soportar. Amén. Debes soportar, como a veces las mamás que soportan a sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene amor. Así es el cristiano, cuando hay amor, soportamos. Me acuerdo
Como ejemplo, el hermano Paco, una vez me pegó, nada más me fui para atrás así, me pegó, lo que quería ver de aquí, ¡pah! Me dio aquí en la cara y me fui para atrás así, en un lavadero. Por eso dice, para los débiles, debemos ¿qué? Soportar. Ese es el sentir. La palabra sentir significa compasión, misericordia, amor. Ese es lo que tenemos a los débiles. Lo que el Señor quiere que tengamos es un mismo sentir. Así como cuando sientes hambre. San Marcos capítulo 2, 25. Cuando sentimos hambre, tengo hambre. Sentimos algo en el estómago. ¿Cómo dice? 2:25, lo leo. Pero él dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que estaban? Amén. Como entró en la casa de Dios, viendo habitar sumo sacerdote, comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer. Amén. Allí damos cuenta que el Señor Jesús, cuando los fariseos, los sabáticos, vieron que el Señor Jesús, con los discípulos empezaron a arrancar espigas para comer. Mira, los discípulos de Jesús, mira que están quebrantando los mandamientos de Moisés. Por eso dice aquí apóstol Pablo. Apóstol Pablo explica aquí, cuando Jesús fue vituperado, no se enojó. Él tuvo paciencia de ellos. Todos buscaban, los fariseos, los sabáticos, los que guardaban el sábado en ese tiempo, lo vieron a Jesús, que sus discípulos estaban arrancando espigas, y lo señalaron, le dijeron de que este hombre estaba quebrantando el mandamiento. Pero sin embargo, ¿qué dijo el Señor? Porque ellos sintieron hambre, entonces lo hicieron. Pero el Señor dijo que no saben que cuando David sintió hambre tuvo que comer lo que había ahí dentro. Y aquí damos cuenta lo que la palabra nos enseña. Todos nosotros que estamos, sin embargo, el Señor tuvo paciencia. Él tuvo paciencia, Él soportó esa clase de gente. No, el Señor no se desanimó, pues mejor ya me voy. No, el Señor cumplió todo lo que Él tenía que hacer. Él cumplió todo. Él sintió ese amor. Ese amor es para edificación del pueblo, de la iglesia y de los hermanos. Todo ser humano reconocemos, dice el Señor, aprende de mí porque yo soy manso y humilde de corazón. Ahora ahí es descanso en vuestras almas. En el odio no encontramos nada. Una persona que no tiene paciencia se desespera, se aburre, dice cosas. Cuando una persona que tiene paciencia se lo deja en la mano de Dios. La palabra dice, deja la venganza a mí porque mí es la venganza. Pero a veces la carne se opone. Es el sentir. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, sentimos cuando nos ofende o sentimos cuando lo ofendemos. Pero hay solución. Amén. Hay solución. ¿Cuál es la solución? Es la reconciliación. Cuando una persona siente que no está bien, se reconcilia con Dios o con la persona. Esa es la solución. Amén. ¿Ya me entendieron?
Cuando sentimos cuando nos ofende o cuando lo ofendemos. Cuando nos ofendemos o nos ofenden, debemos tener ¿qué? Paciencia. Pero la Biblia dice aquí que lo que nosotros sentimos. En el capítulo 2, carta del apóstol Pablo a los Filipenses 2:2, ¿cómo dice? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Completad mi gozo. Lo que el Señor quiere que completemos el gozo. Cae en nuestro corazón. Hay un texto que dice ahí mismo, Filipenses, dice, regocijaos en el Señor. Regocijaos. Repite 3 veces. Regocijaos en el Señor. Cuando nosotros sentimos el gozo del Señor, se siente bonito. Esa es la edificación. Cuando sentimos odio o otras cosas mal con nuestros hermanos, también se siente. También se siente. Ese no es edificación. También cuando sentimos de ese, dice la palabra de Dios, también el padecimiento, el sufrimiento, y también consolamos. Como una persona que muere su papá o su hijo, o su mamá o alguien que ya ha pasado, que ha sentido eso, sí, también yo sentí cuando murió mi papá, cuando murió yo se siente bien feo. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, consolamos la persona con la palabra de Dios. Consolamos. No, pues así fui. Cualquier cosa que usted haya padecido, haya sentido, sufrió por Cristo, por eso, por el otro, decimos, el Señor te va a ayudar. Amén. El Señor te va a ayudar. Porque el Señor también sufrió, también nosotros debemos sufrir. Y consolamos la gente. O consolamos la persona que está sufriendo de hambre. Consolamos a la gente que está sufriendo un dolor porque usted ha sufrido. Por eso la palabra sentir significa padecer. Padecer. Si es gozo, si es otra cosa, es padecer. La padecer es experimentar. Experimentar, y también es compasión. Es compasión. Así como podamos sentir una persona que está sufriendo, como ya sufrimos, ya pasamos en ese sufrimiento, como es un dolor de muela, como las mujeres que han pasado, que han tenido hijos, pues también ya saben lo que va a pasar otra mujer. Ya sabe lo que pasó a aquella mujer. Así es el Señor Jesucristo. Él como ya pasó, entonces ya sufrió, ya experimentó. Entonces Él nos consuela. Nos consuela. Apóstol Pedro dice que sufrió también. Él consuela a los hermanos. Sí, cuando soy vituperado, dice, qué hermoso es, dice apóstol Pedro. Primera de San Pedro, capítulo 4, verso 12. Primera carta de San Pedro, capítulo 4, 12. ¿Qué dice? Amén, aleluya. ¿Cómo dice? Esgrima.
Aleluya. Aquí apóstol Pedro consuela porque él ya ha pasado. También en la primera carta de Pedro, capítulo 3, 3:8, si quieren la lectura, 3:8, ahí mismo. ¿Qué dice apóstol Pedro? Amén. Aquí dice apóstol Pedro. Ese es el consejo de que Pedro, ¿por qué? Porque ya experimentaron. Ya experimentaron. Toda persona que ha experimentado algo para Dios, sufrir por el Señor, por el trabajo, no debe uno que nos aparte del camino de Dios. No. Todo lo que nosotros hemos sufrido por causa de Jesús, damos gloria a Dios. Creo que todos nosotros que estamos aquí, estamos aprendiendo a ser misericordioso, estamos aprendiendo ser manso, estamos aprendiendo sentir ese gozo en el Señor. Creo que cada uno de ustedes han recibido el gozo del Señor. Uno de los escritos que a mí me ha gustado que apóstol Pedro dice en Hechos 2:28. Hechos 2:28, apóstol Pedro hace ver la iglesia. ¿Quién nos puede hacer sentir? ¿Qué nos hace sentir gozoso? Hechos 2:28. ¿Cómo dice? O lo leo. Gloria a Dios. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Amén. Aquí apóstol Pedro hace ver que él conoció el camino. El Señor nos enseñó su camino. Y ese camino es gozoso. Porque podemos sentir su presencia. Todos nosotros que estamos aquí debemos sentir dos cosas: el amor y la presencia de Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios es por medio de su palabra, por medio de su trato que el Señor ha hecho con nosotros. Yo a veces lloro cuando digo: Señor, gracias Señor, porque todo es tuyo. Gracias porque hasta aquí me has guardado, nos has ayudado. No podemos dar a otra persona porque Él nos ha traído a sus pies. Él nos ha enseñado su camino. ¿Cuántos están gozosos por haber conocido la palabra de Dios? Así sea. Sí. Sentimos el gozo por haber conocido su palabra. Tantos años cuando no conocía la palabra de Dios. Tantos años tomaba, fumaba, me metía en los bailes. Nunca pude sentir como lo que nos sentimos ahorita. Nunca. Tomando, no hay nada. En el baile, tampoco. En el dinero, tampoco. Por eso el mismo Señor dice: estas cosas yo os he hablado, en mí tendréis paz. Es lo que hemos encontrado en el Señor. En mí tendréis paz y el gozo. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo, dice el Señor. No tengan miedo. Porque en Él encontramos gozo, alegría, paz. Como dice una hermana, tranquilidad. Todo lo encontramos en Él. Ese es el primer punto que hemos aprendido a sentir. Por eso mi tema, ¿cómo se titula? ¿Cómo debemos saber si el sentir es de Dios? Porque tú has aceptado a Jesucristo. Porque el Señor te ha
sanado, te ha dado vida y salud y consuelo. El consuelo, lo que Él dice, Jesús no es egoísta, Jesús es bueno. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Amén. No dijo que solamente para mí. No, dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Amén. Como el Señor nos ganó, te ganó, Él se fue a preparar un lugar para usted. Es el que nos motiva gozo. Es el motivo de gozo seguir a Jesucristo. Aunque sufrimos, pero hay una esperanza en el Señor. Ese es que debemos sentir. No solamente para nosotros, apóstol Pablo dice, siempre me acuerdo de su palabra, apóstol Pablo, dice, no solamente a mí, sino que también a todos los que esperan la venida de Jesucristo. Amén. No es egoísta. No es. Él quiere que todos. Así también nosotros, hermanos. No nada más yo, sino que también los vecinos, y también el esposo, los hijos, y también los sobrinos o nietos. Quisiéramos que también pueden sentir ese gozo, esa experiencia que nosotros hemos tenido. Porque hay gente que no saben lo que es bueno. No saben lo que es bueno. Hay gente que hay gente que sabe lo que es malo, según se goza hacer lo malo. Pero sin embargo, trae consecuencia. Quizás ustedes se dieron cuenta, o han escuchado, o han leído, dicen que esa gente que hicieron sufrir a Jesucristo, dice que se reían. Mira que tú eres Dios, mira cómo estás sufriendo, mira esto, mira lo otro. Ellos hasta se reían. Hasta decían, crucifícale este hombre. Jesús ahí estaba, sintiendo, padeciendo, para que usted no sufra. Ese es el gozo que nosotros nos motiva. Si usted ha sentido ese mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo, dígale, Señor, gracias porque siento gozo en mi corazón. Yo también quiero que usted sienta gozoso. Por eso dice apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. Regocíjase. El amor trae bendición. El amor cubre todo pecado, dice así la palabra de Dios. Como que no ve nada, ve el amor del Señor. Pero cuando nosotros no hay amor por cualquier cosita, lo odiamos a la persona como esa gente. Mira, están arrancando espigas y no debían hacer eso. Eso no está bien. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. El sentir el odio contra Jesucristo. No van a pensar que estaba haciendo un bien. Es el odio. Se llama celo carnal, no es celo de Dios. Celo carnal. Cuando odiamos a una persona, es un celo carnal. Cuando amamos a esa persona, quisiéramos que también glorifique a Dios. También va a sentir glorificando a Dios. El odio es la muerte, el gozo, el amor es la vida. Por eso nosotros como cristianos debemos practicar el sentir que tuvo Jesucristo. Como dice hace rato, el sentir es la edificación. El sentir es compasión, que es el amor a la humanidad. Porque muchas personas dejan su trabajo, porque muchas personas prefieren ir a hablarle de Dios porque hay amor. Pero no es no es agradar al ser humano, sino es agradar al que está allá arriba. El Señor Jesucristo vino
agradar al Padre, vino a sufrir aquí, vino a agradar, para que nosotros podamos decir gracias por Jesucristo, gracias por tu Hijo. Yo así le digo al Señor, yo le digo, Señor, gracias por tu Hijo, que nos trajo el Evangelio de gozo, el Evangelio de paz. El Evangelio trae consolación y trae bendición. Por eso debemos compartir a otra persona. Que usted haya experimentado que es gozo, entonces darle también a otra persona. No, hay personas que he oído, que dice que si esa persona que no goza, se enoja. No es así. Porque esa persona que no se goza, se enoja. Entonces no es correcto, sino que dice la palabra de Dios, paciencia. Por eso nos habla aquí paciencia. Dice, voy a leer otra vez. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. Así dice aquí el apóstol Pablo. Ese gozo que nos dé el Señor. Para no tener, cuando nosotros vemos una persona que está drogándose allí, no lo odiamos, sino que tenemos paciencia y tenemos soportarlo, soportar. Sí hablarles pues del Evangelio, si no quiere pues ni modo, ¿verdad? Ni modo. Así como que sea hace rato con una madre, tiene paciencia con sus hijos, soportar. Así es Dios con nosotros. El Señor nos ha soportado. Dios nos ha soportado. No vayas a pensar que todo color de rosa para Dios. Él nos ha soportado. A veces fallamos, a veces nos caímos y nos levantamos y el Señor nos ha soportado. Dice aquí, si ustedes son fuertes, soportan a los débiles. Amén. Soportan a los débiles. No odiarlo. O no soy egoísta, sino que ser humilde, manso. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que no había entre los de la iglesia romana, entre la iglesia de Filipos. No había eso. Por eso apóstol Pablo, Dios lo hace sentir y escribe esta carta. Yo quiero que ustedes sientan el gozo. Yo quiero que ustedes sientan el gozo. Como él sintió, apóstol Pablo, el gozo en su corazón, dejó todo y empezó a predicar el Evangelio. Que él quiere que también ellos sientan. Hay un texto que a mí me ha gustado, dice así, no estimo mi vida preciosa, aleluya. Hechos capítulo 20, versículo 28. 24, perdón. Hechos 20, 24. Yo no estimo mi vida preciosa. No estimamos nuestra vida. Sabemos que el Señor te va a ayudar. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Aleluya. Eso es lo que sintió apóstol Pablo. Eso es lo que sintió. Sentimos esa necesidad de alabar, de orar, de escuchar la palabra de Dios. Y sentimos esa necesidad de servirle también. Sentimos. Tú debes sentir. La persona que siente esa necesidad de servir al Señor, de estar ante su presencia, busca. A mí me da tristeza, no me enojo, sino que me da tristeza. Hay personas que prefieren quedar bien con el patrón, con Dios. Prefiere. Pero sin embargo, Dios puede. Me acuerdo un hermano, me acuerdo su testimonio hace años, que su patrón era malo. Era malo.
Era su mano derecha en aquel tiempo. Pero cuando se convierta al Evangelio el hermano, tuvo que dejar el domingo por ir a alabar a Dios. Y se enojó el patrón. ¿Qué te pasó? ¿Qué? Ya no trabajas los domingos. Yo necesito el trabajo. Dice, bueno, pues busca otra persona. Yo no. Yo voy a ir a alabar al Señor. Eso es lo que siento, estar en la presencia del Señor. Siento estar en el domingo alabando a Dios. Bueno, dice que en ese tiempo los nuevos tractores que compraba le daba a él. Y ese tiempo se lo quitaron, el tractor nuevo le dieron a otro, le dieron más viejito al hermano. Y no así. Ella siguió alabando a Dios. Y siguió, y siguió, y siguió. Pero él no se cansó de orar a Dios. Se convierte a su patrón. Se convirtió en el Evangelio. El patrón le decía, así como él siente ese gozo también, ahora estoy sintiendo ese gozo también. El gozo del Señor. Ahora sí, ahora otra vez ya está conmigo. Porque me soportó. Yo lo traté, lo odiaba, ya no quería ni que trabajara, pero él iba y iba y iba, hasta que en fin me ganó para el Señor. Ese es el gozo más importante, hermanos. Ese es para la edificación. Por eso mi tema se titula, ¿cómo lo sabes? Si el sentir es de Dios. Si tú es para Dios, es que te vas a ser bendecido. Vas a sentir la presencia de Dios. Vas a sentir ese gozo. Vas a sentir esa necesidad de buscar la presencia del Señor. Vas a buscar en oración. Porque el Señor quiere que usted también pueda sentir ese mismo sentir que sintió el Señor. Puesto de pie, diga al Señor, yo quiero sentir ese gozo, ese amor con mi prójimo, con la gente. Yo te necesito, así como yo siento que tengo hambre, así también hay mucha gente que tiene hambre de la palabra de Dios. Padre nuestro, te doy gracias. Gracias porque te vas a sentir hablar tu palabra, así como ese gozo que sintió el Señor Jesús. Ese sintió apóstol Pablo, sintieron los apóstoles. Yo siento este gozo. Regocijaos en el Señor. No todo el tiempo apóstol Pablo estaba siempre gozándose en lo material, sino que también hay días que comían, hay días que lo pedreaban, hay días que lo metían en la cárcel, hay días que no comía, pero el gozo del Señor estaba en su corazón. Él no se desmayó ni se animó, Señor. Por eso Él dice, Dios no estima mi vida preciosa. Yo quiero terminar mi carrera con gozo. Oh, Señor, gracias, Padre. Ese es el sentir que tuvo apóstol Pablo, también tu Hijo Jesucristo tuvo ese sentir, dar su vida por nosotros, para que nosotros también podamos sentir tu presencia, el gozo, el amor, de soportar unos a los otros, Señor. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos en este momento. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú conoces, Señor, la vida de cada uno, Señor. Algunos no soportan su esposo, no soportan su esposa, pero por el amor de Jesucristo, persevera en tu camino, Señor. Persevera, Señor, en ti, Señor, porque tú eres el que das el gozo, Señor. Estamos en todas tus manos, muchas veces nuestros hijos, Señor. Pero, Señor, el gozo no se apaga, Señor. Sigas obrando en la vida de cada hermano, cada hermana, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias. Aleluya.